chiquichorcha, chiquis en la casa. Ricos de todo, expertos en nada, mami. Pero con ritmo y con flow, papi. Todo la chiquichorcha no hay quien nos soporte. Hablamos de todo sin pasaporte. Maestros por vocación, el podcast es pasión. ¿A qué risas? Épale, qué tranza, camaradas, chavalos. Chiqui amigos. Chamacas, chamacos, plebes. Les. Un episodio más de la chiquichorcha. Ya sé, Anduvimos ahí ausentes. como un poquito ausentes, de verdad, pero pues no fue. Fueron causas de fuerza mayor. Bastante mayores. Pero pues miren, aquí estamos otra vez, para traerles otro bonito episodio. El episodio número 7. 7. El 7 ya. Cierto. Ahí vamos. Dar cuenta. Ya casi 2 meses con ustedes. Pues de hecho, ya 2 meses se podría decir. Y pues miren, el episodio del día de hoy va a tratar, ya ven que el episodio pasado trató un poquito acerca de que veíamos imágenes y preguntas random, ¿no? Sí, las preguntas random. Esta vez nos va a tocar pues remontarnos a esa época bonita que nos tocó vivir, porque somos contemporáneos de los 90, De los nota bonitos vejez. 90. Ya nomás están así los 90 de nota vejez. En los 90 y tantos, en los 90 tenía, ¿para qué te voy a decir, verdad? En los 90. Sí, en los 90. En 1990. 90. Tenía 4 años. Yo tres tenía. Nótese aquí la diferencia de edad, ¿verdad? Aquí a mí con la Chacala. Pero está bien, hombre, contemporáneo. Está bien, Nos tocó vivir un tiempo muy bonito en los 90. Sí. Muy la verdad, bonitos. sí. Y con estas imágenes, pues vamos a traer un poquito esos recuerdos. No tengo ni idea de qué vas a poner. Nos vamos a subir ese camioncito de la nostalgia, vaya. A ver con qué ves. A ver con qué nos salimos. A ver con Ok. qué salimos. Pues miren. A ver, vamos a ver. Este es básicamente este episodio, ¿no? Back to the 90s. Ahí no podemos había ver. visto nada, Fíjate, nada. podemos ver el teléfono en la casa de la abuelita. Era del 3 horas marcando el- Y deja tú, si te equivocas, tenías que colgar. Es cierto, tenías que colgar y para volver a marcar el empezar. número. Y suena taca, taca, taca. ¿Qué era ese? Espérame, como un tamagotchi. Un Tamagotchi, el famosísimo Tamagotchi. El Peace and Love. Ay, me encanta. Peace and Love. Aquí está, miren, el Peace and Love. De hecho, así era mi correo. Bueno, todavía debe existir mi correo. Suef de Amor y Paz. Amor Haz y de paz. cuenta. Pues la tele esa del tucutucu que le tenías que dar, parecía sí. matraquita, Mi ¿no? abuela sí tenía de esa. Pues un poquito vamos a hacer memoria, a ver Ay, qué se nos, padre. a Yo ver tengo qué una se nos cámara ocurre. como esa. De estas, de las digitales Sí. de las primeras, Las ¿no? digitales de las primeras. Estas eran instantáneas. Cumpleaños de mis papás. Entonces, pues vamos a ver a qué nos remonta esto y demás recuerdos que Ay, se nos no, puedan no venir a puede la mente. Pues vamos a comenzar entonces. A ver, primera. Nada. Comenzamos. Ah, También son dulces, ¿no? ajá, Los eran- brinquitos. Sí, así como asitos son. Ahora se llaman dragoncitos, tengo entendido. Ah, no Le sé. cambiaron el nombre, ¿no? Pero No antes sé. eran brinquitos. Las ranas ya sé que no te gustan, No, pero pues no, así era, así ¿no? La llamaban, presentación. sí. Y luego que le metían las paletitas esas Californias. Las y, California. Puta, también. loco, ¿qué andas Sí, era eso, haciendo? platicabas, sí. Terminabas con la lengua toda escaldada, ¿no? Y roja porque era la Escaldada. paleta, ¿no? Sí, La paleta pero era California. la combinación perfecta. Estos pues. dulces no faltaban en las bolsitas de las piñatas. No. Tenía que venir a fuerzas. Sí o sí. Lo único malo que les pasaba a estos era que a veces se humedecían. Sí, y ya y se se pegaba. pegaban, pues ya no los Ajá. podías ni abrir ni nada. No, nada. Entonces Se hacía tenías, como una masita así, una tenías que plastita. ser bien cuidadoso para comerte este dulcecito, los brinquitos, pues. O si no, cuando los abrí. A mí me pasaba eso y me sigue pasando con las cosas que abro. Ajá. O sea, si los abrías y a lo mejor ponías mucha fuerza, salía Se como explotaba, volando, pues, ¿no? pues. En el ojo. Sí, acá. sí, los Pero brinquitos. sí, los brinquitos es cierto. ¿Cómo olvidarlos, los brinquitos? Ah, estaban bien ricos. Me acuerdo mucho de esos de las piñatas porque sí venían en todas las bolsitas. Sí. Forzosamente tenía que venir los brinquitos, pues. Sí, la verdad, yo nunca fui como que muy dulcera. Ajá. O sea, y hasta la fecha. No es como que Sí es muy cierto, sí dulcera. es cierto, sí me consta, ¿eh? Entonces, aparto así lo que me gusta. Sí. Lo aparto lo que me gusta y lo que no, pues lo reparto, ¿verdad? Entonces, desde antes era como que en las fiestas lo guardaba. Ajá. O me comía a lo mejor alguna cosita, pero toda la bolsita completa la guardaba y cuando llegaba a la casa ya empezaba a seleccionar, haz cuenta. Eso es lo Ok. mío, lo que me gusta y lo que no va para mi hermana o para mi mamá, haz de cuenta. Ok. Pues. Pero Ellas son dulceras a morir. machín. Mi mamá se usaba mucho, pero yo no tanto, la verdad. Ajá. Vamos a ver entonces A ver, la otra. siguiente imagen.
Los chicles Los chicles el de plátano. motita, exacto, el de plátano era así Ajá. amarillito. Me encanta. Estaba delicioso. Ese también era un dulce que no podía faltar en las No, bolsitas. Y luego súper barato también. Lo único malo es que a veces estaba bien duro. Ajá. Estaba muy duro y se deshacía. Pero no estaba tan duro como el de las bolas. Los rompemuelas. Los rompemuelas, ¿no? No. Pero eso es motita. La Era neta, un caos eso. el de plátano era mi fab. Era chicles motitas de plátano. Exacto. Era de seguro. haz de Chicles motitas. ¿Quién más recuerda los chicles motitas y los brinquitos ya también, no? sé. Pues eran, yo me acuerdo, era de que si no tenían feria también en la tiendita te daban un chicle motita Ya para sé. completarte, pues. Ajá. Ay, bueno, te di un chicle. Oye, ¿te acuerdas de las tarjetitas, las carteritas que te daban en la tienda antes del Marlboro? Del fiado. Del fiado, sí, me tocó. Don Chuy, con la tienda de Don Chuy, Ajá. me tocó que me dieran unas tarjetas. Oye, era el primer crédito que te daban, ¿no? Así No sabía. Como el de la Oye, Coppel. Si no sabía manejar el crédito del Marlboro, imagínate de adulto de la tarjeta, no. eran donde venían las cajetillas de cigarros, Sí, ¿no? Que era la porque caja era así larga, como una- pues. ajá, era una Entonces cajita larga, así, ahí rectangular. te iban apuntando todas las cantidades que ibas sacando, 6 pues. huevos, haz de cuenta. Entonces, 20 pesos. yo me acuerdo que a veces llegabas y pues se te olvidaba la carterita, pues, y le decías al don de la tienda. Era don Jaime con mi abuela y en mi casa era don Cande. Llegaba con don Cande y ok. le decía, don Cande se me olvidó la carterita. apuntaba en el Y lo cuadernito. apuntaba en el cuadernito, ¿no? Decía, ya sabía que la tillaya estaba más endeudada y que no sé qué, ¿no? Ajá. En todas las tiendas estaba endeudada la tillaya. Y luego te lo encargaban. Bueno, te lo voy a apuntar en el. Bueno, así era Don Chuy. Sí, sí, sí. Te lo voy a apuntar en el cuadernito, pero que en la otra no se te olvide para apuntártelo. Y ya hacías como un checklist de cuál te faltaba y cuál le faltaba al señor de la Exacto, como tiendita. para ¿no? ver, usted tiene este, yo también, para ver si te cuadraba. Y luego ya, si ibas a pagar, te cortaba ahí, pues. Ahí empezabas a hacía saber una raya. lo de contabilidad, ¿no? Los Claro. arqueos y todo ese rollo. Qué Excel ni qué nada. Exacto, La antes carterita nuestro de Excel Marlboro. era ese, haz de Era cuenta, la carterita de Marlboro. Así es. Inolvidable. Bueno, vamos a ver otro. Las Ya sé cuál. abejitas. Ya sé, que era un dulce así como mieloso. Era de miel. O sea, ¿cómo te diré? O sea, no líquido, pues, no sé, mieloso. Sí, era no como- sé. era como una mielecita, pues, pero era muy diferente dulce. sabor. Bueno, Era para mí. rico, estaba bueno. Sí, pero para mí era muy No dulce, sé si pues. exista, fíjate, todavía. No sé si ya lo sacaron del que mercado. no. Bueno, nunca los he visto. Pero las jamás. abejitas, estaba Sí, bien eran muy buenos, perrón. la verdad, sí eran muy buenos. Las abejitas igual. Yo creo que todos los dulces que hemos mencionado no podían pues faltar en las bolsitas de dulces, pues de las ajá. piñatas. O por ejemplo que en aquellos tiempos, ¿no? Que hacían las posadas también en las piñatas. O en las cooperativas de la escuela. Eran como que los dulces de cambio. Eran como que Sí, te decía, pues, agarra te esto. sobra un 20 o un 50 y te daban 2 abejitas. Porque han de saber que a mí me tocó que para la primaria me daban 5 pesos, pues. Sí, te daban nada y te sabes, alcanzaba ¿sabes qué para hacía? Ya mucho. me acordé. ¿Sabes qué hacía cuando estaba en la primaria? Pues era una primaria, no, era privada, ¿no? Ujú. Porque pues por mi fecha de nacimiento, pues no me podían acomodar, ¿no? en las públicas, en las escuelas públicas. Por ser de noviembre y tenía Sí, que sí, esperar sí. otro año, ¿no? No, era el pequeño. Era pequeño. Entonces lo que yo hacía era, mira, ahí denotaba mi inteligencia hasta cierto punto. La astucia, la astucia. La astucia. Me iba a donde estaban los jueguitos, entonces me ponía a buscar porque era una parte donde había piedritas. Entonces, pues no faltaba el chamaco o la chamaca que se le cayera el dinero. No robaba. Hacer mención de que no robaba. Yo agarraba lo que Claro. estaba ahí, lo que se Sí, caía, sí, pues. los que se caían, Y era de los que chiroteando, iba se caían. por zonas, haz de cuenta, estaba que uno de esos que daba vueltas y me iba a ver qué se caía ahí cerquita y pues ya hacía una bachichita acá de 5 pesos, 6 Sí. pesos, pues, y ya te alcanzaba porque... Y ya pues, te salía para el día, pues. Exacto, y las sabritas te costaban que 2.50, 2 Sí, pesos, yo pues. me acuerdo que siempre han sido mis favoritos los rancheritos. Ujú. Y me alcanzaba por unos rancheritos perfectamente. Eran y de las- aparte que traían más rancheritos que ahora. Ujú. Ahora es puro aire. Los más baratos eran los churrumais. Los churros. Yo creo que siguen siendo los más baratos. Siguen siendo los más baratos, están buenos. Sí, tan deliciosos. Siguen siendo los más baratos, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando el refresco de 600 te costaba 6 pesos, pues ahorita estamos hablando que te cuesta casi 30. Sí, Más o bueno. menos, ¿no? Como 20 y tantos, 30 Sí, pesos. Sí, lo pues. suben mucho. Pero ahorita. sí me tocó esa parte donde, pues, a mí, la verdad, 5 pesos y me sentía rico en la tienda, pues me podía comprar mis taquitos paseados, Ujú. un refresco en bolsita, con hielito, y pues, Ya que sé. te vaya bien mi niño.
No, y te alcanzaba para muchas Para cosas. muchas cosas Te alcanzaba, la neta. Y ahora Con ya no. 5 pelucholares. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Te acuerdas de esos? ¿Qué eran? Eran así como, te salían en, ¿qué te salían? No me acuerdo en qué salían, pero no se comían. No se comían. No, eran unos juguetitos, pues. ¿Pero cómo no se me llama? acuerdo. ¿No te acuerdas? Los, Los famosísimos Yelocos. Yelocos. Los Yelocos. Esas eran aliens, porque Sí, habían aliens, diferentes, ajá. pues. Los Yelocos venían en las cajitas Sonrix, creo. Sí, porque En los venían Sonrix adentro de algo y te salían. los Yelocos. Y eran coleccionables. Eran coleccionables. Había una infinidad. Nunca te los acababas, ¿no? Sí, Pero sí, ahí sí. los podías tener. Entonces los Yelocos. Fue como Sí, que es también que una no, tendencia ahí de cuando ajá. estábamos chamacos, pues. No, pues sí los conocí, pero la verdad no fui mucho de esos, como de guardarlos, no. De coleccionarlos, yo creo que no. Yo tampoco tuve muchos, pero sí me acuerdo pues que fue a la torre un boom cuando recién salieron, Sí, pues. igual que los tazos. Los tazos. Haz de cuenta Por que eran los ejemplo. tazos. Ujú. Obviamente puedes hacer menos cosas con estos, ¿no? Pues los Sí. coleccionabas y ahí los tenías, pues. Sí. Pero los tazos sí fue como un frenesí, haz de cuenta que todo el mundo tenía sus tazos cuando recién empezaban a salir. Y pues y era de todavía ahora me tocó, ¿eh? O sea, Sí. todavía, bueno, este año me tocó ver a niños de sexto Ujú. jugando a los tazos. Jugando a los tazos. Sí, Qué que se los épocas tan quite, por bellas. cierto. Qué épocas tan bellas, te digo, porque fueron cambiando como de personajes. Empezaron es que siendo. como que se ponen el personaje que anda de moda, pues. Sí. Y entonces salen, obviamente, como gancho para que los niños. Yo me acuerdo que los compren. primeros que me tocaron ver fue de los Looney Tunes. Ajá. De los Looney Tunes salía el Taz, el Buster y, o sea, como que los compañeros de los Tiny Toons, Sí, ¿no? sí. Los Looney Tunes y los Tiny Toons. Entonces ahí empezaron los tazos. Después fueron los Caballeros del Zodiaco que también salieron. Y ya los más recientes creo que fueron los de Pokémon y ya otras cosas, ¿no? Sí, más de acá, actuales. ¿no? Entonces, pero pues no dejaron de ser como que la neta, la raza, o en lo particular yo salía, compraba las papitas para que me salía el tazo, pues. A eso es a lo que voy, pues realmente es el gancho para vender, pues realmente a los niños les llaman es como los huevitos sorpresa, pues. Exacto. Realmente yo me acuerdo cuando la Olivia estaba chiquita, era el huevito sorpresa por el monito. Por el monito, pues. Que le iba a salir, pues, en el huevito. Agarrar el huevito y lo tiraba. Sí, porque pues. a veces que hasta lo último se comía el huevito o el chocolatito, pues, o me lo daba. O sea, Sí. me lo daba como, cuídamelo, porque como desesperada quería ver qué le iba a salir. ¿No? Yo me acuerdo que también me sentía súper, como que me había sacado la lotería, como me salían 2 tazos. Como si no se equivocaron. Sí, así, pues se equivocaban. Unos que le Y salían eso hasta no. 3. Sí, como que Y luego también control de calidad se le iban. Exacto. Hubo una promoción de una vez de los tazos, pero eran megatazos, eran tazos más los grandes. ajá. Sí. Entonces había esos y después hubo unos que giraban, que se llaman giratazos. Que en medio traían como una bolita, una protuberancia que le dabas vuelta. Sí. Y haz de cuenta que era lo curado porque el de abajo lo ponías y le dabas vuelta y daba vuelta toda la torre. Pues entonces cuando tirabas, pues había más posibilidad de que tumbaras más o que voltearas más. Pues. Ok. Entonces ahí, los tazos. Vamos a ver si sale ahorita. No sé si vaya a salir. Esos son los, ¿qué? Yelocos. A ver estos. A ver si te acuerdas. Yo digo que sí te vas a acordar. A ver. ¡Ay, sí! Los cilindros. Los famosísimos Pepsilindros. Estos eran de los Flintstones, de los Picapiedra. Ay, no. Había de otros, ¿no? También había unos, no sé si estos, pero había unos que cambiaban de color. ¿Te acuerdas? Los amaba yo esos. Pero se- esos eran vasos. Sí, eran vasos. O sea, eran vasos con tapadera. Ujú. Y con popote también. Sí, tenían pero popote. Pero era vaso, pues, vaya, no era así como un cilindro, Ajá. literal. Pero esos yo amaba, bueno, no se iban a salir aquí. Yo los amaba y siempre te he dicho, ¿cómo quisiera tener unos? Yo amaba Y lo que cuestan. pues sí, porque son súper vintage, o sea, ya los hacen. El que lo tiene, Sí. o sea, para mí era mágico que cambiara de color. O sea, para mí El vaso era blanco. hipnotizante. Sí, Era el vaso blanco. era blanco. así Era como blanco sí. Pero tenía la imagen, no sé, del Eran de los Tiny Toons sí, esos. tenía la imagen del Bugs Del Bunny, anime. no sé. Entonces, cuando ponías algo frío, ¿verdad? Algo helado. Ujú. Cuando ponías algo frío, se iba poniendo como morado, pero que era morado o Verde, verde, azul. azulito, no sé. Pues Ujú. entonces lo ponías. Rosa. Y trun, se iba cambiando Cambiaba de de color. color. O sea, obviamente sí existe ahora, pues. Pero en aquel entonces era como de. ¡oh! Era la Sí, novedad. pues te quedabas como amaba, que sí. los amaba, haz de cuenta. Y los Entonces, cilindros. era algo bien novedoso en ese momento, Sí, porque sí. pues nadie esperaba que el plástico cambiara, Cambiara de ¿no? color. Pobrecitos nosotros, pues. Sí, pues, Jugaban con todos, todos. jugaban con nuestra inocencia, pues, pero eran bien curados
porque la gente se peleaba, de cuenta, por ellos, pues. Sí, porque también eran coleccionables. Eran coleccionables, no recuerdo qué cantidad tenías que comprar de algún producto para que los pudieras para canjear, pues. Sí. Me acuerdo que tenías que andar correteando a los de los carritos según yo eran de los Sonrix, ¿puede ser? Yo creo. Algo así. El caso que tenías que corretear al que entregaba ahí el producto en la tiendita, proveedor, pues. porque ellos eran los que lo traían y no había más. Pues de hecho, he visto yo algunos coleccionistas de juguetes en YouTube que vienen y que los enseñan, pues, y los muestran y valen una feria. O sea, están bien caros, pues, porque pues estoy hablando que más de 20 años, yo creo, ¿no? De eso, más o menos. Sí. Casi pagando los 30, yo creo, ¿no? Saquen sus cuentas. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver esta imagen que sigue. Es cierto. Los camioncitos Bimbo, gente. Igual. Ay, no. Veían los carritos que en este caso eran así, ¿verdad? Venían a entregarlos a las tiendas, así como estos. Me encantaban. Entonces, mira, este Super Bimbo. los tenías que corretear y los tenías que cambiar. Y era una bronca para encontrarlos, para coleccionarlos todos, pues. Entonces, sí, para tener los te diferentes, remontas prácticamente a tu infancia. Ahorita ya no vemos esto porque, pues, ya sabemos que a todos los productos les quitaron su imagen o su caricatura o su mascota, ¿no? Su mascota. Es el animalito, ¿no? El osito, Como que prohibieron el osito. Prohibieron el osito. Aquí en México, no sé si en otros lugares, ¿no? Pero en México los prohibieron de todos los productos, los quitaron que porque hacía más llamativo el producto y hacía que los niños lo compraran, pues. Pero que no fue que por el uso de los animalitos. No creo que fue tanto eso, era porque tengo entendido, no sé, ¿no? Igual si ustedes saben, ahí pongan en los comentarios, no es ChatGPT, no, pero sí. Según yo los quitaron para hacerlos menos llamativos a los niños, en este caso, porque eran los que los compraban, pues. O les decían a sus papás que se los compraran y lo hacían más llamativos, poniéndole pues las mascotas, pues los animalitos. Entonces por eso lo quitaron. Okay. Pero sí, yo me acuerdo de estos. Pues siempre, o sea, bueno, obviamente los niños pequeños ahorita de nuevas generaciones pues no van a saber qué onda, pero para nosotros es icónico el osito Bimbo, pues. El osito Bimbo. O sea, o el Pancho Pantera. O el Pancho Pantera, o el elefante del Choco Crispis, o sea, o el Tigre Toño. El Tigre Toño de las azucaritas. Son como icónicos, pues vaya, los animalitos. Ya ahorita lastimosamente pues se los quitaron a ellos porque ya no van a tener esa porque imagen. Pues ni modo, ¿verdad? Pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? A ver. Siguiente imagen. Vamos a cambiar un poquito. Ay, el Tamagotchi. El Tamagotchi. ¿Quién se acuerda? ¿Quién tuvo Tamagotchi ahí en su casa? ¿Quién se lo compraron? ¿Cuántas veces te murieron? Se moría. Porque se moría y lo tenías que reiniciar, ¿no? Es que era un desasosiego tener vivo al Tamagotchi. Sí. Y luego te hablaba para que le dieras de comer y lo que esto y lo que el agua y lo que esto que el otro. O sea, era peor que tener un chamaco. Pues. Exacto. Y sí. Porque la verdad fue como que el regalo de Navidad más pedidos de cuenta. Pues hicieron millonario esta gente que hizo los... De hecho, tengo entendido que todavía existen. Sí, porque una sobrinita, bueno, ex sobrinita, una sobrinita le dieron un Tamagotchi. Pues, o sea, sí existen todavía los Tamagotchis. Pues, que también ya se le murió como 800. Haz de cuenta, es del tamaño de un llavero, pues, sí, chiquito. Sí, es como un huevito, ¿no? ¿Sí? Un huevito así. Pues así, o sea, es así. Sí, es así. Pero es del tamaño de un llavero. Y pues esa era la criatura que venía. Y pues ahí manejaba de qué manera lo podías alimentar. Tenías que jugar con ellos. Ustedes, en el celular también hay una aplicación que se llama Pou. Que es de una bolita. Que juegas y tienes que prestarle más atención que a ti mismo, ¿no? Entonces es muy exigente ese Pou y te pide muchas cuando cosas. Tenías el perrito ese. Ándale, muy similar. Lo voy a contar, ¿eh? Cuéntalo. Tenía un perrito. En chain. Para que le regalaran un artículo, algo que él seleccionó, ¿no? Sí. No me acuerdo. Bueno, entonces yo lo veía, yo ni sabía qué estaba haciendo. Entonces yo veía que ahí estaba y yo, ¿qué estás haciendo? Jugando y no sé qué. Y luego al rato, ¿qué estás haciendo? O sea, no que estás haciendo, sino que veía que se entretenía. Sí, bien entretenía en el celular. Acá, yo, ¿qué estará jugando? Entonces ya me dijo, es que tengo una mascota, tengo un perrito que le doy de comer a ciertas horas, es que mira, es para que me regalen esta camiseta o no sé qué pidió, que guay, que no sé qué yo. Ajá, ¿y si te lo van a regalar? Pues dicen que sí, vamos a hacer. Vamos a creer, te dije. Tenía alarmas el señorón para darle de comer al
Mendigo perro, pues. Sí. Entonces, de que... Oye, comía mejor que yo el perro, Sí, a pues, sus horas. a sus horas. A sus horas. Bien nutrido estaba. Bien nutrido. Entonces, tenía alarmas de que tú y le sonaba, espérate, déjame darle de comer al perrito, y tu le daba de comer, Pero lo me gané o no logró. me gané el premio. Lo ganó. Ah, ya ves. Cumplió la meta de no sé qué tenía, qué puntos o no sé qué tenías sí. que hacer. Lo logró y le dieron esa cosa. Pedí bueno, ropa. lo canjeó, ¿verdad? Lo canjeé por ropa. Lo canjeó por Entonces, ropa. nomás de alimentar al perrito me gané Sí, un pantalón y una obviamente, camiseta. Le dije, yo también quiero. No lo logré, se me olvidaba el mendigo perro. Se me olvidaba cómo hiciste tú. Con trabajo le da comida a la cookie. Sí. ¿No? De verdad. ¿De verdad? Ajá. No sé, porque me habla casi. Sí. No pude. Es más, te lo daba a ti. No se cuenta. Yo te le daba el celular a él y dale de comer al perro. Es que sí son jueguitos como que tienes que estar al 200% de atención, pues. Sí, no puedo. Y es igual que el Tamagotchi, O sea, no. pues así era, o sea, y era una de llorar porque se te moría el Tamagotchi. Ajá. Y lo tenías que, pues, revivir. Y peor Pero era no ridículo. ¿Cómo era? Lo reseteabas el por aparato. atrás traía un botoncito de ¿verdad? reset. Lo reseteabas, Sí. pues, y como que volvía a empezar. Malo fuera, sí, llegaba otra vez, ¿haz de cuenta? En mi tiempo era que llegaban como en una navecita, como si fuera un extraterrestre y te lo dejaban ahí en la pantallita, ¿haz de cuenta? Y volvía a empezar. Lo malo era cuando se te acababa la pila, pues ahí sí ya no podía, tenías que cambiarla, pues la pila. Es cierto. Para que era pudiera pila otra como vez reloj, ¿no? revivir. Sí, era una pila de reloj. Pero sí fue como que un juego bien famoso, o sea, un jueguito. Sí, planeta, todos los morritos teníamos un Tamagotchi. Sí, Tamagotchi. Bueno, la mayoría que yo me acuerdo teníamos un Tamagotchi. ¿Ubicas los Furbies? Sí, lo de así movían los ojos. Una vez a mi mamá nos regaló, igual no vienen aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo que el Furby, pues es como un pajarito peludo. Está raro porque es como una gremlin, combinación, así, sí. no sé. Es como un gremlin, si ubica los gremlins. A los que no, pues Los que son más buenos. jóvenes, es como un pajarito porque tenía un piquito, pero no eran plumas, sino era pelo, pues. Sí, tenían Y pelaje. ya se cuenta que la particularidad de estos chiquitines, de los Furbies, era que podían hablar. O sea, hablaban. Tiene una voz muy particular, ¿no? Sí, tenía una voz así como muy Ay, no aviar, no sé cómo decirlo, pues. Aguardentosa, sí. No sé, no era muy agradable, la verdad. Una vez, porque mi mamá compró dos, uno para mí, uno para mi hermana, se nos ocurrió ponerlos juntos. Pues no se pusieron a hablar a medianoche solos. Entre Porque ellos. tenían hace cuenta que en medio de la cabeza tenían como un sensor. Entonces era de que si estaban juntos, se ponían a hablar entre ellos a cualquier hora, se cuenta. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo Pues estás? un ¿Cómo te sustazo. trata tu Yo me amo? acuerdo que decía, Meila. Esa voz, Sí. no, muy tetricona. Entonces se pusieron a hablar a medianoche y nosotros, qué rollo. El conjuro, la Anabel les venía guapo. El susto de la vida, pues, porque pues no esperábamos que se pusieran a hablar. Y hubiera sido más el susto que no hubieran tenido pila, pues, y que hubieran estado hablando solos. Ya sé. A la torre, imagínate qué miedo. O sea, Toy tenían Story. pila. Y luego se cuenta Sí, que sí, conforme se les iba acabando la pila, se iba haciendo más tétrica Sí, la voz. Así, pues. O sea que la función de esos monos era que al estar juntos, un monito con otro, Interactuaban y tú entre- obviamente tú no sabes. Y haz de cuenta que abrían los ojos y la boca. Sí. Entonces, imagínate ahí a medianoche que estuvieran Yo platicando. tenía de ese, pero no me acuerdo. Tenías uno, nunca pues. sí, no me acuerdo Sí. que me tocara que platicaran entre ellos, pues. Sí, pues es que pues, nomás tenías uno, pues. Por eso, a lo mejor si hubiera qué querido uno a tu miedo. hermana que se lo hubiera comprado, hubieran No, platicado. Al baño con Agua agua bendita. bendita, haz de cuenta. No, Bueno. sal demonio de ese cuerpo. Vamos a ver si te tocó ese siguiente juguete. A ver. Claro, claro que sí. Ya lo había platicado. La Barbie La embarazada. Barbie embarazada. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Yo la tenía, la Barbie Y embarazada. sí se veía bien embarazada. Sí, tenía. Ya lo había hecho una vez. Tenía un plástico aquí. Ujú. Obviamente la panza. Sí, la panza, pues que se Le ve. subías en agua y el vestido, ¿verdad? Las faldas, le subías. Entonces tenía la panza, pero adentro tenía el monito. Oye, pero este está rubio, ¿Cuál? el mono. Pues déjalo, así su papá lo agarró de Gringolandia. Entonces se cuenta que la abrías y era la cosa esa, como Ok. una cúpula. Aquí. Sí. Entonces ya se podía deslizar y adentro estaba el mono. Pero no le dejabas flaca, se me hace otra vez. No me acuerdo. No traía la panza de repuesto. O sea, no. creo que recuerda? No recuerdo, no. No se le quitaba la panza. No me acuerdo, a ver, pónganle ahí. No me acuerdo, pero el mono sí se lo sacabas. Pero Sí, no pues me acuerdo si era se volvía que- a quedar vanita Ajá. o si se quedaba panzona, pues. No me acuerdo. La Barbie embarazada, yo creo La que también Barbie fue un embarazada. parteaguas, ¿no? Porque era como que
La primera vez que hacían una Barbie que estuviera así. Que estuviera embarazada. Pero ahora si lo piensas, o sea, es como... Ya sé que han salido mucho las Barbies, ¿no? Pero en aquel entonces era como jugando las Barbies con una embarazada. Sí, pues. Porque estaba en la primaria, yo me acuerdo, o sea, perfectamente me acuerdo. Lógicamente te iban preparando, de cuenta, ¿no? Sí, pues. Te iban preparando para, pues, las que querían ser mamás en este caso. Sí, a lo inevitable. Al inevitable. Pero sí, yo creo que era como una forma de meterte en la cabeza desde pequeñita, pues lo que tenías que hacer hasta cierto punto. Pero, pues. ¿sabes una cosa? O sea, antes, sí no era tan open mind como ahora. Pues, Sí, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, ahora hay Barbies con cuerpos diferentes, con colores diferentes, tonos de piel, de cabello y todo, o sea, sí están muy adaptables, ¿no? Y antes no, o sea, antes todas eran rubias. Todas las Barbies eran rubias, o sea, con un tipo de cuerpo, de físico, de cuerpo, etcétera. Entonces, y luego era así, o embarazadas, como siendo que nomás tenías ese rol, pues, o ya como encajonándote en ese rol. O sea, después empezaron a sacar diferentes, ¿no? Como con el eslogan ese de sé quien tú quieras ser. Entonces, pues yo creo que fue un parteaguas también en este tipo de juguetes, ¿no? Para las niñas, en donde pues ya esta Barbie aparecía embarazada. Sí. ¿Otras muñecas que te recuerden? De las Barbies. No. Muñecos. Tenía los nenucos. Los nenucos. Igual que otra vez, cargar al chamaco. Como si no hubiera otra cosa que hacer para las Yo me acuerdo de eso, que había con un biberón que traía como leche y que se iba acabando. Y se acababa. También nunca entendí cómo funcionaba. No sé para dónde se metía la leche. Que tenía jugo también. Sí, tenía jugo. Y había unos que se hacían popis. Bácala. ¿Y cómo? Se hacían popis. ¿Qué era lo que salía? ¿Gelatina? No, sí salía como una... Popis. Pues sí, pues, pero salía como una ensuciadito, no sé cómo decirte. Okay. Pero sí era porque... Y pipí también se hacía, ¿no? Sí, pipí también se hacía, así, pues, o sea, tenían un hoyito ahí. Yo me acuerdo de uno también que traía como una cucharita y que tú le podías, en la cucharita le seleccionabas lo que le querías dar. Entonces ya cuando se la ponías en la boca, lo aplastabas y como que se lo comía, pero se metía, ¿no? A la cuchara, pues. Sí, es que en aquel entonces era muy novedoso. Los Cabbage Patch te tocaron. Me fascinan los Cabbage Patch. O sea, me imagino que también ahora de estar carísimos tener un Cabbage Patch. Imagínate. Pero me acuerdo que tenía muchos. Tenía de todos los colores y sabores. Con el pelo corto, con el pelo largo, los peinaba. Me encantaban los Cabbage Patch. O sea, porque yo tenía cara de Cabbage Patch. Pero sí, tenía Cabbage Patch, tenía muchas, la verdad. Cabbage Patch. Sí, porque sí. Es que siempre fui mucho de muñecos yo. De muñecas, de Barbies, de muñecos. A mí me gustaba mucho jugar. Sí me gustaba mucho jugar, la verdad. Y sí tenía Cabbage Patch. Me encantaba. Yo creo que mi hermana tenía uno que parecía... No era Chucky, pero se parecía. ¿Pero Cabbage Patch? No, un muñeco que traía un overall de pana. Y haz de cuenta que de repente decía, es que el Chucky, porque así le decían, porque se parecía. El Chucky me pegó, el Chucky me habló, y yo... ¿Qué rollo con el Chucky? Vamos a llevarlo para que lo exorcice. Que ella se convirtió en Chucky. Pero sí, yo me acuerdo de eso, pues, de que ella jugaba con eso, con ese mono en particular, le gustaba mucho, y pues inventaba sus historias, pues, ahora se las inventa también esas historias, ¿no? Pero en ese momento inventaba esas historias con el muñeco, pues, de que le hacía enojar, de que le pegaba, pues, yo creo que igual, jugando con su imaginación, pues, al final de cuentas, yo tenía un amigo imaginario. Amigo imaginario. Sí, yo tenía. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, amor, la verdad. Pero dice mi mamá que se asustaba, pues, de que, ¿con quién estará hablando la suegra? Porque jugaba sola, o sea, sola me refiero a que sí jugaba sola, pero realmente estaba hablando con alguien, entonces mi mamá es muy miedosa y se asustaba porque yo hablaba sola. Pero ya después, platicando con las maestras y eso, le dijeron que era normal, pues, que los niños de mi edad o de esa edad, a cierta edad, tuvieran amiguitos imaginarios, pues, o sea, era común, vaya, no, normal hasta ese momento. Pero obviamente ya más grandes ya no es tan normal, ¿no? O sea... Yo no me acuerdo haber tenido... O sea, sí, conozco gente que sí tenía amigos imaginarios, ¿no? Pero yo no fui. ¿Quién más de ustedes? A ver, cuéntenos ahí. ¿Quién más de ustedes tuvo amigos imaginarios? Ya, si tienes 30 y tienes un amigo imaginario, ya no es normal. Atiéndete. Atiéndete esa cabecita. El siguiente. A ver, ¿qué te puedo decir? La siguiente imagen nos tocó en la infancia. Vamos a ver. Esa es la única spoiler que te voy a dar. A ver si te acuerdas. Esos tenis... ¿No te acuerdas? No. Traían en esa bolsita una calculadora. Una calculadora, yo no sé cuál sería la utilidad. Eran los famosísimos tenis Switch. Fueron los primeros tenis que traían lucecita también. Traían una lucecita roja en esta parte de aquí.
Pues es que como tú eres una obsesión de tenis, a lo mejor le pusiste mucha atención, ¿verdad? Pero no te tocaron. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Tenían calculadora. En la bolsita esa traía una calculadora así pequeñita. Es como si ibas a la tienda. Espérame, don Chuy. Ándale. Sacaba el tip, pip, 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 ¿te das de cuenta? Traía una calculadora y pues traían dos porque traía una en cada una. Entonces no... Fue una innovación rara. Te digo Sí, porque... pues era como por si tu amigo no traía. Toma, te presto la otra mía. Pero era súper básica, pues era nomás Sí, para acaso. sumar y restar. No, pues. no me acuerdo de eso. Estos tenis fueron los primeros tenis con luz también. Entonces, O sea, que pisabas y se prendían rojo. Es que eso sí tú. Entonces, Pero estos no eran así. Lo único malo de estos era que como estabas morro, si querías jugar a escondidas, pues no podías, pues, porque andabas delatándote ahí Sí, donde pues, andabas. estoy, Pues. de las lucecitas, sí. Haz de cuenta que estos fueron los precursores también de los guarachitos, el que suenan. esos que te A fascinan. la torre, qué cosa tan espantosa, no, hombre, loco. Eso le vamos a comprar. Entonces, yo me acuerdo de estos que sí eran los primeros que trajeron eso. Calculadora, la verdad, no sé para qué. Porque si se ven, pues a lo mejor eran escolares, ¿no? Porque eran blancos. Calculadora científica. Sí, pues de ahí sacando cotangentes y tangentes, pues. La calculadorcita era, pues, es la bolsita, imagínense, mini, pues, la cosa. Pero sí me acuerdo que fueron los primeros también que trajeron luz. Sí, yo sí tuve tenis de lucecitas. De lucecitas. Pero no recuerdo que hayan sido esos. O sea, tenía tenis de lucecitas. Tenis Switch. Tuve unos tenis, me encantaban, que eran de La Bella y la Bestia. Ok. Entonces cuenta que esos tenis de La Bella y la Bestia tenían los cordones morados. Ok. Pero el cordón no era un cordón normal. El cordón era como de... Ay, no sé cómo decirlo. Como de tul. Ok. O sea, eran anchos, pero se cuenta como de esa telita como transparente. Como Ok. de velito, así Sí, no sé sí. cómo decirte. Bueno, entonces tú leer el cordón normal. Cuando hacías el moño, o sea, aquí al lo final... podías abrir. Claro, lo podías extender tantito al moño y se hacían súper perros. Como moño de vestido. Como moño de vestido, me encantaban esos. Pero una vez que fui al parque, ¿no? Entonces, doña casi no era muy intrépida y cuando hacía cosas intrépidas algo me pasaba. Sí. Por eso es que me detenía, yo creo. Entonces, ¿te acuerdas que en el parque estaban esos, ¿cómo se llaman? El tobogán. El tobogán ese de fierro, pues. De los costalitos. De los costalitos, ¿haz de cuenta? De carbón, creo es. Bueno. Te queda entonces, negro cuando te vas. Yo me subí y en una de esas que llevaba esos de estos, me chocó, pues. Me raspó el tenis, vaya, con la las orilla. orillas y lo quemó. O sea, lo manchó, pues, lo quemó Sí, porque quedó ya negro, nunca pues. quedó negro y como que sí lo quemó, o sea, tanta fricción en el metal, vaya, Sí. lo quemó, pues, como que lo derritió levemente. Y él, uy, cómo lloré. Lloré y como no tienes una idea, porque eran mis favoritos, pues. O sea, eran mis favoritos. Se quemaron en la tus vida. tenis favoritos. Mis tenis favoritos. Se quemaron. Yo me acuerdo también de los Bubble Gummers. Ah, Los sí, tenis, oigan. los zapatitos más chavitos. Los- Eran eran de a encantados. fuerza que tenía que pasar un comercial en familia Sí. con Chabelo, pues de los Ajá. Bubble Gummers. Eran unos zapatos o tenis Sí. que olían a chicle. Ah, chicle. Deliciosamente. Sí, las suelas, sí. Los Bubble Gummers. Pues eso fue esa parte. No, eso sí no los tuve. ¿No la te verdad. acuerdas? No. Bueno. No recuerdo haberlos Siguiente tenido. artículo de la nostalgia de los 90s. Era, sí, un jueguito. No sé. El ¿qué era? Tetris. Era como Era el Tetris. Pero traía varios, ¿no? Aquí era de que eran 1000 juegos en uno, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Y pues traía la particularidad que era la misma pantallita, o sea, con eso nos entreteníamos, gente. Es que la verdad sí está muy entretenido. O sea, Sí. si lo piensas. Ahí, bien- por ejemplo, el de la imagen es una carrerita de unos carros. Este es un carrito, se supone, el que va ahí. Sí, ¿no? sí, sí. Oye, a lo mejor mi papá jugaba mucho a eso. Eran, Es buenísimo para acomodar cosas. pues, mi papá. entonces, Pero el Tetris. el Tetris era ese de un jueguito, Sí, de una cierto. carrerita. Y eran varios. Pues este fue también, yo creo, uno de los predecesores del Game Boy y todo eso, pues, Es que la verdad no fui mucho de jueguitos. de jueguitos. No fui mucho de videojuegos. La verdad no me acuerdo haber tenido un videojuego yo. Yo, ¿sabes? Tuve el primero, pues no era ni Atari, ¿no? Pero era un juego muy, muy, muy viejillo. No era Nintendo como tal, era uno genérico. Pero traía el Mario y traía otros juegos, ¿no? Y ya de ahí, de esos, de los 90s, haz de cuenta, principios de los 90s, me brinqué hasta los 2000, haz de cuenta, como que 10 años de mi vida. Yo me acuerdo que iba y jugaba en las casas ajenas, Ándale. pero yo no tuve videojuegos. No, hasta yo que no. tuve otro, el Sega, el Dreamcast, que era ya de disco, pues.
Entonces, lo bueno y lo malo fue que cuando me lo compraron, en este caso que me amaneció, eran de los primeros juegos que traían discos y traían buena resolución y etc, etc. No, en ese momento era la modernidad, pues. Entonces, lo malo de esto fue que la empresa Sega quebró, haz de cuenta, y la compró, no me acuerdo qué otra, ¿no? Entonces dejaron de producir los juegos, los discos, y pues ya no hubo más, ¿no? Ahí lo tenía arrumbado en la casa, y después salió un maestro, un conocido ahí, que él colecciona las consolas, y pues él me la compró. Y me dijo que era el que le faltaba, haz de cuenta, pues, de la colección, y entonces pues ahí se fue, ¿no? Pero pues no, yo no lo usaba realmente, o sea, lo tuve un tiempo, lo usé, ¿qué te gusta? 2 años, yo creo, así continuos, y ya otra vez, o sea, nunca me acostumbré, pues. Y de hecho ahora tengo uno ahí igual, un regalo de un intercambio, y pues ahí está, o sea, me acuerdo y lo juego, pues, haz de cuenta, pero no es como que esté ahí metido, pues. Pero sí me acuerdo mucho de que fue, yo creo, uno de los que más me entretuvo, ¿no? En mi infancia. Sí, yo sí los recuerdo. No recuerdo, sinceramente, haberlo tenido yo, mío. Pero sí los viste, pero sí pues. los vi, sí recuerdo haber jugado con él y eso. Igual los videojuegos, no. A lo mejor cuando iba a la casa de una amiguita o de unos primitos o algo. Pero yo tener videojuegos, no. Fíjate que nunca fui mucho de estar así como agarrada. Y hasta la fecha, porque está el jueguito ahí, casi no. No lo he agarrado ni una vez. A ver, ahí va el siguiente. Claro que sí. Ahí escuchaba a Enrique Iglesias. Bueno. Estos son los Sony Walkman. Estos son de cassette, gente. Y este de esponja. Este es de esponjita. Entonces, pues era la manera en que uno escuchaba música. Pesado, y sentías que andabas al grito de la moda, pues, porque lo traías aquí metido en el cinto. Era un matacholos porque estaba bien pesado. Estaba bien grande y pues ya. Puro fierro así era. Ahí veíamos cómo es el cordón donde se conectaban los audífonos. Sí. Y pues ahí los traías, o sea. Pero qué machín se te enredaba el pelo en esa cosa. La diadema. Me acuerdo, porque como se movía, pues obviamente si traías el pelo sueltito. Era pues de los que se ajustaban, pues. Claro, entonces de repente me los voy a quitar, te los quitabas y se te iba todo el pelo. O sea, realmente sí se te enganchaba. Yo ahorita no iba a tener ese problema, ¿verdad? Pero pues ya en ese momento a lo mejor y sí, pues. Sí, pues, pero sí te encantaba. Y luego se te iba desmoronando la esponjita. La esponjita pues. Se iba a esa. Sí, oye, te quedaban pedacitos todas naranjas aquí adentro, pues, cuando te limpiabas las orejas. Sí se podían cambiar, me acuerdo, ¿no? Pero sí me acuerdo. Y era un broncón para regresar los cassettes. Sí. Era un broncón. Con una pluma. Con una pluma. Esa era la utilidad también que tenía la pluma Bic. Porque era la única que entraba y era como. Tenía forma así, pues. Exacto, no era redonda, entonces tenía forma hexagonal y embonaba muy bien con los. Con donde. Mientras platicabas, de cuenta. Que regresador ni que nada. Ahí con eso, con eso. ¿Tú tenías eso? Yo tenía eso y me acuerdo mi tía Chayo, me regaló ¿Cuál? El cassette. ¿El cassette de qué? De Enrique Iglesias. Okay. Oye, el cassette ese que siempre escuchabas de La Sirenita, ¿no lo pusiste ahí? No lo puse te tocó? ahí. No me tocó porque estaba más grande. No, o sea, eso era cuando estaba más grandecita. Okay, ya era pubertona. Haz de cuenta, el de La Sirenita, déjenme decirles, compartirles, chiqui amigos, que yo tuve mi cassette de La Sirenita. Entonces de cuenta que era un rosa bugambilia, sí me acuerdo perfectamente, porque mi tía, o sea, me amaba, me consentía con esas cosas. Entonces me compró venía como un paquete en donde venía el cassette, donde venía el cuento, o sea, el cuento en físico, y no me acuerdo qué más otra cosa venía, ¿no? Un juguetito, no sé, otra cosa venía, una plumita, no sé. Entonces, yo lo ponía en el estéreo, ¿no? En el estéreo, en aquel entonces, ¿no? Lo ponía, entonces yo le decía a mi tía de que, tía, haz de cuenta, ponme el cuento de La Sirenita. Y me ponía el cassette del cuento de La Sirenita. Mi tía limpiando, un olor a pinoli fabuloso porque le encantaba. En lugar de Los Temerarios se ponía ese. Claro, no, mi tía escuchaba el Pequeño Norte. Me acuerdo que había un grupo que se llama El Pequeño Norte. Bueno, entonces me ponía La Sirenita a todo volumen y yo me lo sabía de memoria, el cuento de La Sirenita. O sea, hablaba junto con La Sirenita y el flounder me sabía todos los diálogos. Y veme ahí que hasta la fecha sigo cantando la canción a todo pulmón de La Sirenita. Me consta, gente. ¿Y por qué haces esa cara? Porque sí es cierto, eres bien fan de La Sirenita. Súper fan de La Sirenita. Entonces ahí lo ponía el cuento de La Sirenita. Se acababa,
porque venía como en dos partes. O sea, de un lado del cassette cabía, pues. venía como el lado mitad A y del lado B. cuento, el lado A y ya se acabó, ¿hace cuenta? Y era, lo sacabas, Lo volteabas, lo volvías a meter y play otra vez le ponías. Para que diera la otra parte para del que diera cuento. la otra vuelta del cuento. Entonces, ando enseñando las carnes acá. Entonces, pero es el del Walkman. Ese. Tenía Walkman. Sí, el Walkman. Sí, dije bien. Sí. Entonces, ponía el cassette de Cosas del Amor de Enrique Iglesias. Ok. Es que Cosas mira, del ahora amor. viene Cosas de la vida, ¿qué más? Ese. También tuve. No, ese me tocó. A ver. El disco ¿Cuál? de Millennium de los Backstreet Boys. Sí. Era Oh, una you cosa- people, can you see? Le hacía todo el... No. Llévame, ya no está, llévame a Las Vegas. No es Fíjate, cierto, sí, no sí puedes. está ahí. No tenemos... Pero era el Este le disco. sacó un cron porque hace cuenta que este ya era de disco. Entonces, eso Estaba tenías en la que secundaria. tenías que cuidarte. Sí, secundaria prepa fue. De los brincos. De los brincos. Porque Sí, es se verdad. rayaba el disco, Sí, literal. o sea, realmente lo tenías que poner sobre una superficie plana, o Plana, sea. que no se estuviera Sí, moviendo, que no se pues. estuviera moviendo, porque si estaba medio choquito, no agarraba, No agarraba. o brincaba. O si lo traías junto contigo, pues si tú te movías, o sea, brincaba y ya no. De hecho, creo que este sí ya tenía la protección esa, ¿no? Pero sí los primeros. Porque después salió los uno, primeros, en sí. donde, aunque lo movieras, Sí, no le se pasaba podía nada escuchar más. normalmente. Sí, no. Sí, Pero sí. yo creo que sí estos dos fueron una innovación porque traías, Sí, fueron claro. los primeros MP3, haz de cuenta, pues porque podías traer la música contigo literal, No, pues. tenías un estuche. Ándale, tenías que tener un estuche de los discos. Porque Esto ya fue más en los 2000, no tanto en los 90, fue en pues, los pero 2000, sí. Fue en los 2000. Fue en los 2000. Pero el que se requete ultra gastó fue el de los Backstreet Boys de Millennium. Todas las canciones. Y pues yo creo que también en todas las casas de las abuelas había. Ay, El famosísimo sí. teléfono Uno de color disco. beige. Teléfono de disco. Esos eran los números, Sí. y pues me acuerdo que tenías que marcarle. Pero al darle vuelta tenías que hacerle. Hazte cuenta, el uno llegaba hasta aquí y luego se regresaba. Pero sí tenías que hacerle tú como esta palanquita. O sea, topar. Sí, topar ahí con él. porque si no, no se marcaba. Tu dedo tenía que topar aquí, pues porque no sé cómo funcionaba. Imagino que por el tiempo, la manera en que daba vueltas, pues ya No, marcaba, sabía qué número me era. imagino que hace cuenta de eso, lo tenías que tocar y ligeramente era un truco. Porque si no llegabas hasta ahí, no se marcaba el número. Ujú. Ajá. O sea, si marcabas el 1 y no llegabas hasta el truc, era como si no hubieras marcado el Y 1. con este botón de aquí era donde colgabas, igual Sí. cuando querías marcar otra vez, y aquí traía como que otras orejitas, ¿no? Donde los ponías. a unos como botoncitos que que era súper padre que sonaba. O sea, era muy satisfactorio para mí. Sí, Que sonara. era como un ASMR muy rico, así que Sí, sonaba. eso. ándale. Y la particularidad pues era que era igual, era Del color alámbrico, ese. pues el cordón era de espiral. Y estaba bien curado, la neta, a mí me neta, gustaba sí, mucho, pues estaba muy el curado. sonido que hacía la ruedita, ¿no? El disco cuando se Sí, regresaba. así, Pues. así. Estaba muy padre. Antes eran 6 números los que se marcaban, ahora ya son más, ¿no? Pero sí. Imagínate. Pues ahora son como 10. Imagínate, Ahí te espera, veo. tan, tan, Una emergencia. Espérame tantito. Sí. No. Y luego Pero tenía estaban súper padre. su gatito y su asterisco, el radial. Ay. Entonces, Mira, ¿sabes? Una historia el muy radial. padre, o sea, de antes. ¿Sabes por qué la gente cuando contesta dice bueno? No, ¿No sabes? no sé. Porque antes de que salieran estos teléfonos había un intercomunicador. Entonces, cuando tú marcabas un número, primero la llamada llegaba a esa intercomunicadora y ella era la que hacía la conexión con el teléfono. Ok, sí. Entonces, cuando contestaba la intercomunicadora con la persona que hablaba, decía bueno, que si la conexión era buena. Entonces, por eso decía bueno, y hacía así, y ya te conectaban la llamada, pues. Por eso es que uno Dice bueno cuando contesta. Es cierto. Entonces, esa era una particularidad, ¿no? Que todavía hasta la fecha se quedó. Sí, pero bueno, sí. te contestó. Bueno. Todos, por lo regular, yo a la gente que conozco que dice bueno, pero era por Y eso. si te das cuenta, no tiene sentido que digas bueno. Pues no. O bueno. Bueno, así, ¿no? Bueno. O sea, realmente, pues no tendría sentido. Pero era por ¿verdad? eso, Sí, pues, sí, de que sí, lo sé. de que la que estaba ahí en este caso, hombre o mujer, decía que la comunicación estaba buena, pues decía, bueno, y ya. Se Pues, comunicaba, si no vamos bien, pues, pues. sí, se podía hacer la llamada. Porque es raro que diga, yo no digo hola. O sea, no Sí, digo pues hola. es bueno. Bueno, ahí es cierto. A ver, Nunca me este otro puse a pensar artículo. en eso. Yo los tuve. Ese. Yo lo tuve y bailaba. Era el que se prendía, ¿no? De lucecitas. Sí, se prendían los foquitos aquí. Estos de los lados. De colores. Tenía uno negro, Yo creo que fue el teléfono más innovador. Antes, Sí.
sí se peleaba mucho por la innovación de la imagen, ¿no? Del celular. Ahora, la neta, todos son muy pues, iguales, ¿no? Que es la pantalla Sí, pues, táctil. ¿qué tanto pues. Y tiene? antes se peleaban mucho por este rollo de meterle Garigoleo, o diferentes colores o así, pero los Nokia, yo me acuerdo que eran los teléfonos por excelencia los que mejor señal tenían. No sé si hasta la fecha, ¿no? Ah, sí, pero pero aguantan un chorro. Porque antes de ese tenía uno blanquito. Uno blanquito, muy pequeño. El del gusanito. El del gusanito, muy pequeño, blanquito, que fue cuando entré a Litson. O sea, porque en aquel entonces, chiqui amigos, bueno, sí, en aquel entonces sí, o sea, no teníamos tan de chiquitos, no teníamos celular. No. Fue que me dieron celular porque iba a entrar a Litson y ya iba a andar sola el camión y tal. Entonces mi papá sí, yo también me acuerdo que en el te voy a dar celular porque pues ya vas a andar sola. Alcatel tuve. Entonces ya para que haz de cuenta cualquier cosa, pues tenga celular y comunicarme contigo, ¿no? Entonces... Pues antes eran unos ladrillones acá. Sí, pues. pero ese era muy pequeño. El primero que tuve era muy pequeño. O sea, era muy flaquito, pues. Yo me acuerdo de mi abuelo que traía ese ladrillón y todavía le tenías que subir la antenita para contestar. Pero era un teléfono grande, haz de cuenta, pues. No, ese me acuerdo. Y ya después tuve ese, me lo regalaron también, el Nokia ese. Que tengo una anécdota con ese celular, ese que brincaba. Entonces resulta, chica amigos, a ver, que una vez nos entró a mí y a mi hermana ir a hacer ejercicio en las mañanas. Pero donde nos íbamos a hacer ejercicio era como, a ti ya te la sabes, ¿no? Como a caminar. Sí. Entonces nos íbamos a caminar como por la orilla de un canal de riego. Un canalito de riego. Entonces a las orillas de unas tierras. Entonces ya nos íbamos bien temprano, según ella y yo, ¿no? Y ya, sí era muy temprano y era en tiempo de frío. Íbamos caminando y esto y lo otro. Entonces, en cierto punto, nos poníamos a hacer ejercicio, tipo, no sé, sentadillas o cosas así, ¿no? Según nosotros, todas tontas. Entonces, había como un puentecito en el canal ese de riego. Un puentecito, le digo yo, pues un puentecito de cemento. Era donde estaba la compuerta. Ah, ok. Entonces, me senté yo ahí como en el cementito ese, en la compuerta. Según yo, no me acuerdo si para hacer ejercicio o qué, me senté. Traía una sudadera y en la bolsa de la sudadera traía metido el celular este. Me cuenta que me acaban de regalar. O sea, me acaban de regalar, no sé si era enero, pues me lo acaban de regalar en Navidad. Entonces, y le acaba de poner saldo. Mucho dinero, como 200 pesos, me acuerdo, era mucho dinero en aquel entonces, ¿no? Como para que me durara todo el año. Entonces, aquí lo traía. Entonces, cuando yo me recuesto en el cementito de la compuerta, se me cae el celular. Entonces, yo me acuesto y perfectamente lo vi en cámara lenta, cómo se desliza, cae. Pim, pum, papas. Al agua. Se cayó al agua porque el canalito estaba lleno. Tenía agua. Entonces, la compuerta, pues, era como si fuera como una barrera. Ándale, pues, pero ahí se cayó. Yo fue no. Se me cayó el celular. Entonces, pues no. Yo no lo iba a dejar ahí, ¿verdad? No lo iba a dejar ahí. Y pues que me meto. Y mi hermana, no, ¿cómo te vas a meter? Es muy peligroso. No sabes ni nadar, no sabes qué tan profundo está. Yo no, me lo acaban de regalar y le acabo de poner saldo. No se cuenta. Entonces me metí a la compuerta. No sé, eran las 7 de la mañana, yo creo. Y arriesgando tu vida de temprano. Arriesgando mi vida. Hace cuenta que me salió un animal o que no sé. Porque realmente no sabía qué tan hondo estaba. Pues. Sí. Entonces me metí. Y tipo hasta aquí. Entonces era como que helada del agua y metí así como la mano y yo lo que alcanzo a tocar y tocaba ramas y tocaba como basura. Tocabas todo menos el celular, pues. Todo menos el celular y yo, ay, Diosito, por favor, que toque mi celular. Pues ahí me fui manoteando. Cuestión que me metí hasta aquí. O sea, no alcancé a meter toda la cabeza, pero sí casi todo el cuerpo. Por la cabeza nada más no, hasta donde me daba. Y todas estas alcanzaba hasta que lo toqué. Entonces yo dije, ese es mi celular. Lo agarré y lo saqué y cuando lo saqué estaba prendido. Porque yo de fondo tenía una foto mía. Entonces ya lo saqué. soy yo. Ya estaba yo y era mi celular, hace cuenta. Y sí lo saqué y estaba prendido. Entonces en aquel entonces ese celular se desarmaba todo. Sí. Se le quitaba la carilla porque lo podías, era como Transformer. Sí, lo podías intercambiar. Porque lo podías intercambiar, o sea, le podías quitar como las carátulas. Y hacerlos de otros colores o otros diseños. Sí. Entonces llegué a la casa, me acuerdo, toda desesperada, desarmándolo, porque le quitaba la pila, las carátulas de enfrente, la de atrás, sí. Y ahí se quedó, hace cuenta, esquelético. Lo metiste en arroz, no me
acuerdo si lo metí en arroz, pero sí lo que dejé así como de que se seque unos días. Sí. Lo volví a armar y funcionó perfectamente. Aparte también eran bien resistentes. Súper aguantadores. Súper resistentes. Ahora no. Son muy sensibles. Los miras feo y se les quiebra la pantalla. Ya sé. Pues. O los aplastas de más, pues. Sí. Ese también me tocó ya un poquito más grandecito. Ah, sí, yo también lo tengo. El famosísimo Blackberry. Yo me sentí ejecutiva. Sí, el Blackberry. Yo creo que la innovación más grande fue esta parte del medio, el botoncito ese que te ayudaba a moverte, ¿no? Sí. Entre las aplicaciones que tenía fue algo, pues yo creo que muy novedoso. Pues si veíamos, ya le metieron un teclado un poquito más grande. La pantalla, pues ya empezó a ser esa pantalla negra que ahora todos los teléfonos traen. Y la particularidad, sí, era muy rápido, pues. Y la particularidad de era que tenía su bebé, el PIN, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que era único, haz de cuenta. Sí, entonces, ahí pasabas tu clave esa y pues ya era de tu celular nada más. Pero que fue uno de los celulares más innovadores que hubo en su momento, porque como les digo... Y funcionales que ya traían o ya incluían dentro de su estructura, pues el teclado QWERTY que le dicen, ¿no? ¿Sabes por qué es QWERTY? No. ¿Cómo sabes cosas? El teclado QWERTY es por estas letras que están aquí. QWERTY, hasta aquí, pues. Entonces ese es QWERTY. Por eso es el teclado QWERTY. Por esas letras que vienen ahí. Pero se llama así. Entonces fueron de los primeros que se hicieron así, de esta manera. Pues entonces yo me acuerdo que sí tenía uno de estos. No me duró mucho tiempo porque se me despegó la pantalla. No sé por qué se me cayó, yo creo, un día y se despegó la pantalla y ya después pues, ya no lo tuve, ¿no? Pero sí, fíjate sí fue que algo sí me duraban mucho las cosas. Siempre he sido muy... Gracias. Siempre... ¿Qué? No, pues nomás. Pues está diciendo estás diciendo que no cuida las cosas, pero... No, o sea, pero pensando en eso, o sea, duraba, por ejemplo, si tenía un celular y hasta la fecha, o sea, tengo 1000 años con este. O sea, duró mucho, no suelo decir, ya, voy a cambiar. O sea, hasta donde tope, pues. Sí, pues hasta que ya no se pueda usar, pues. Sí, y ese sí me acuerdo que me duró mucho porque me acuerdo que como que ya se estaban despintando las letras. Sí, pues era esa parte, pues igual se despintaba porque pues por el uso. Pero a mí se me despegó de esta parte de aquí. Ah, ok. Entonces, yo me acuerdo del BlackBerry, pues sí, ya fue en la prepa que lo tuve Sí. Entonces, fue uno de los celulares, pues, que marcó tendencia también, pues, de celulares innovadores. Claro. A ver, vamos a ver el siguiente. Ese también. Ese era... Oye, ¿qué rollo con nosotros? Fue el primero que incluía Walkman, MP3 en un celular, entonces ahí puedes traer todas las canciones que le cupieran, ¿no? Sí, también lo Y tenía la particularidad... Y luego le movía lo del medio, ¿no? Lo del medio, así exacto. como... Era una palanquita. Ándale, como palanquita. Era una palanquita, traía muy buen audio, pues estaba por Walkman y estaba también por Sony Ericsson, entonces... Y luego se despegaba Se le despegaba y aparte metías el auxiliar ahí. le podías poner una bocina más grandecita. Se podía conectar. Entonces fue uno de los celulares que marcaron también época en la cuestión de música, ¿no? Porque fue de los primeros que utilizaron MP3, que podías meterle un sinfín de canciones y le cabían muchas, pues si podías traer pues tus canciones ahí y a esas los podías poner, yo creo, en tu estéreo. Eran los primeros iPods. Ándale, más o menos. Vamos a llamarlo así. Y lo pasabas por infrarrojo, ¿te acuerdas? Sí. Por infrarrojo, entonces les podías pasar canciones, entre otras cosas, ¿no? Archivos, a otros celulares que también trajeran esa opción. Ya estaban muy modernas. Ahora le vamos a dar un cambio, un poquito en la cuestión ahora sería de moda. Vamos a ver, estos. Las Spicy. ¿Era de Spice Girls? ¿Era ella? Sí, ¿no? Claro. Los famosísimos Chokers. Sí. Se usaban esos. No usé de estas blusas. Porque no te dejaban. Porque no me dejé, tenía que decirse, ¿verdad? No, aparte que mi papá no me iba a dejar, ¿no? No me iba a dejar. Pero es que tampoco fui muy así como, ni de pequeña, no fui muy así como de andar enseñando las carnes. O sea, la piel. No fui mucho, la neta. Sí. O sea, siempre fui más fíjate, desde chiquita, ahí se veía venir. O sea, siempre fui como más... Conservadora. Masculina, ok. O sea, siempre fui... Tu manera de vestir, pues. Mi manera de vestir no era mucho de a lo mejor, de andar enseñando el ombligo, de andar muy bichicori, así, nunca fui, o sea, siempre más fui como de oversize, como decir camisetas de hombres, cosas así. Ok. Más así como la Winona a lo mejor. Ok. Pero sí llegué a usar los chokers y me encantaban. Esos chonguitos no me acuerdo haberlos usado, porque pues era como demasiado femenino para mí. Entonces no.
Entonces era más como la Winona. Como ella. Sí, como la Winona. Sí, porque todos los pantalones así. Yo creo que marcaban tendencia ella, ¿no? Como, En cuanto a moda. Sí, amo la Winona Ryder, yo, aunque sea ratera. Vamos a ver este otro. Ahí está enferma. El príncipe de rap con los Ay, overoles. claro. Overoles. Amo los overoles todavía. Sí, más Eran era las así. gemelas Olsen, ¿eh? Sí. Son, ¿no? Más era así yo. Ah, pues. sí, ok. Sí, más Ese así, era tu estilo, pues. Más era Se así. usaban los pantalones baggy, como les decía, los cholos, era de que así andaban, pues, con sus zapatos tecatos al pie, les decían, Sí, pues, sí. eran los que veíamos ahorita hace un ratito. Pero sí se usó mucho eso, de hecho todavía, ¿no? Pero sí era como que usar pantalones baggy, pues, de que más sueltos y así, pues. Y luego me acuerdo que tenía un conjunto Ujú. de pantalón de mezclilla y chamarra de mezclilla, Ok. el cual era como si lo hubieran metido en cloro. Ah, Haz ok, cuenta, ok. de las rodillas para abajo era blanco, Ujú. literal estaba manchado como si lo hubieran metido en cloro En la cloro. mitad y lo hubieran sacado. Y la chamarra de mezclilla era igual, o sea, la chamarra de mezclilla como si la hubieran metido a cloro porque de la mitad para abajo con todo y mangas era blanca. Era blanca. Y de arriba de color mezclilla oscuro. Entonces tenía ese conjunto y era acampanado, me acuerdo, en aquel entonces, ¿no? Entonces, era así como que lo más guau. Y lo tenía uno así como dices tú, ancho, de mezclilla, pero toda aquí la orilla tenía como una tira de tela negra. Ok. ¿Se cuenta? Entonces, pero era guango así, pues. O sea, en aquel entonces usaban los pantalones como a la cadera, pues. Sí, O sea, sí, sí. muy bajitos, me acuerdo. Ujú. Y acampanados. Anchos y acampanados. Entonces era muy, muy bajito. Y sí, pues era de que, o sea, ligeramente Ujú. era como para que anduvieras enseñando la pancita, Ok. haz de cuenta, pero como dices tú, o sea, obviamente no, mi papá no me dejaba usar eso y a mí tampoco como que no me No te encantaba. llamaba la atención, pues. Pero pues era o usaba muy oversize o si usaba eso, si ligeramente, si subía poquito así las manos, sí se me veía pues Ujú. la pielecita, Ok. la panzuki pues, Ok. se cuenta el ombligo. Entonces, vamos a ver otra pequeña imagen. Las villitas. La Villa Coca-Cola en Navidad. Claro. Hermoso tiempo, la neta, a mí me gusta mucho la Navidad. Sí, le encanta la Navidad. Entonces, yo me acuerdo que esas eran bien peleadas también porque tenías que andar correteando los camiones de la Coca para cambiarlas, pues, con las taparroscas, ¿te acuerdas? Era una de corretear los camiones de las Sabritas, de la Coca, todo del lo Bimbo. que hubiera, porque pues, la neta estaba curado, pues de Sí, alguna las forma Sabritas. era una buena promoción para el producto, pues, o Sí, sea, sí, te sí. hacían comprarlo para tener ese tipo Sí. de productos de regalo, pues, cosa que ya no hacen Creo tanto, que ya no le han movido tienen tanto auge, eso. pues tampoco. Pero sí yo me acuerdo antes de esto que la gente se peleaba por ellas, ¿se cuenta? Y era de que tenerlas ahí abajo del arbolito, pues. Ujú. Pero sí me acuerdo que nos tocaba. O si no era de que, ay, quiero cambiarla. Y ya si ya tenías unas, ya tenían la que ya tenías, pues, o sea, Sí, tenías tenían disponible. repetidas, pues, Ah, ujú. claro, y no querías repetidas, pues Exacto. querías una nueva. Ah, no, me voy a esperar hasta que tenga la otra, pues. Sí, eso sí me acuerdo. Las famosísimas villitas Sí, Coca-Cola. las tenía mi tía. Otra. Claro, las El sodas famosísima, en bolsa. ahorita como les decía, así era como de tomar la soda en el refresco en la primaria, quinto, sexto, secundaria toda completita. Y en la prepa no tanto, pero sí usaba, pues era así, que era el refresco en la bolsita, y con hielo era lo más delicioso. Y luego aparte práctico porque te la daban ahí, te la terminabas y la podías tirar, Sí, la tirabas a la basura, pues entonces no era que tenías que andar cargando ahí con el envase, pues. Ujú. Entonces todavía hace que 2 años, 1 año, Sí, me yo tocó creo. en Dos. Movas, fuimos. Y me tocó que me trajeran una bolsita así, casi lloraba ahí de la nostalgia, pues, de acordarme que te la tomabas así, Y pues. por eso se la llevé porque fuimos a una tiendita Ujú. y... En un pueblito. En un pueblito, en Ujú. Novas. Entonces cuenta que tenían así las cocas de vidrio y no sé por qué se ven tan irresistibles Ujú. las cocas en la botella de vidrio. Ujú. Entonces fue como que, pues dije, quiero una soda, pero pues yo sabía que tenía que haber un envase, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Y dije, pues si quiero una, ¿cómo le hago para obtenerla? Pues si no traigo Ujú. el envase. Entonces ya el señor, don Yayo creo que se llama, me dijo, no, pues que las damos en bolsita. Y yo, hace cuenta, recuerdo desbloqueado. Fue Recuerdo como que las desbloqueado. das en En o sea, bolsita. tenía añales, diría mi nana, Ujú. que no escuchaba que dieran las sodas en bolsa. Ujú. Y no, sí te la voy a dar en bolsa. Y yo, pues deme una. Y me la dio y se la llevé a él porque era don Coquitas antes. Ahora ya no toma Deliciosa. Coca, ¿verdad? Pero Tengo casi el año ya, pues de lo que va de enero para acá que no hay. no toma Coquita. No hay Coca-Cola en mi vida. Y la neta, todo bien. ¿Te ha ido mejor? Pero sí me ha ido mejor. Entonces, sí me acuerdo que pues era lo más práctico por un lado. Sí.
Y aparte, pues, como no la traías agarrada de donde estaba el líquido, duraba más tiempo fresca. Uh-huh. Y aparte, pues, súmale que le poníamos hielito, pues. Ay, no, sí, una vez, me acuerdo, en una primaria de la localidad de gobierno en la que estuve, en sexto, me dieron un refresco así. Y haz de cuenta que cuando me lo estaba tomando, le hacía un nudito de arriba. Entonces, como quedaba con hielito, me lo podía comer como helado, pues. Sí, sí. Y una vez me acuerdo que lo abrí, pues, la bolsa por abajo y le empecé a tomar por el otro lado, no por el popote, pues. Y me empecé a comer el hielo. Y haz de cuenta que de repente mordí uno que según yo creía que era hielo y era un vidrio. Porque nunca lo pude deshacer, pues, y haz de cuenta que lo mordí, pues no. Pero lo mordí, pues, y en cuanto lo sentí, ya lo agarré y lo llevé a la tiendita donde lo había comprado y me dieron otra. Me dieron otra porque casi con me trago. Otro vidrio más grande. Porque casi me trago un vidrio, pues. Pues cuando la abrieron. Cuando la abrieron, yo creo, o no sé qué pasaría, porque el vidrio era transparente, pues, o sea, se perdía entre el hielo, pues. Sí, sí, claro. Pero imagínate qué peligro. Y yo me acuerdo que la cambié, o sea, me dieron otra, pues. Me dieron otro refresco. Ya me lo había acabado, pues, pero fui y lo cambié, pues sí, porque le dije, pues, exacto. Que te acabaste el líquido, entonces, pues. Sí me acuerdo que llevaba mis 2 taquitos, uno de chorizo con huevito y otro de frijol y con mi sodita. Pues te digo, ahí ya, pues me daban un poquito más de dinero para gastar, no eran los 5 pesos de antes, pues a lo mejor eran 20, yo creo, pues 25. Y todavía te alcanzaba, pues, para varias cosillas, pues. Ahora no te alcanzaba para nada. ¿Para nada? Con 25 pesos te compras unas sabritas nada más. Una, y sin chamoy. ¿Cómo han pasado los años? Porque si quieres chamoy te cuestan 30. Exacto. Pues mi estimada, hemos llegado al final. Ya se acabaron. Se acabaron las imágenes. Espero que este episodio les haya gustado. Estamos otra vez aquí, de nuevo a cuenta con ustedes, después de un episodio ahí que quedó pendiente, era este. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí viéndonos. Les suplicamos de la manera más atenta que se suscriban a nuestro canal. Que pongan una alarma así como la sísmica. Sí, entonces, puta loco, qué susto nos llevamos con esa alarma sísmica. Yo estaba así como que en mi hora de descanso, ¿se cuenta? Y el cuic, y yo, ¿qué pasa? ¿Qué es ese sonido? A mí me tocó en el carro, se pusieron en la bocina del carro, sonó la alarma, pues. No, iba escuchando música. Dicen que se avisaron, la neta, pues pero pues no estábamos ahí como que al pendiente, pues. Pero sí, de neta, plebes, les encargamos mucho este mira, episodio. Hasta me trabé, pues. Pero sí, se los encargamos que se suscriban y toquen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Siguen sin suscribirse, gente. Es mucha gente la que anda viendo el video, pero no se suscribe. Es que todas las vistas que tenemos, no, haciendo una comparación, no son los seguidores que tenemos, vaya. Exacto. Entonces nos ven, pero pues obviamente píquenle ahí para que les llegue la notificación, como a mí me llegan, el de que la Chiquichorcha acaba de subir algo, un contenido, algo, porque subimos reels, ¿cómo se llaman esos? Los shorts, no sé qué. Los shorts, ajá. Es que ya las haces esas cosas. Sí. Entonces, eres realmente creativa, ¿verdad? Entonces, ahí les van a avisar y les llegan. Entonces, ahí ya van a estar avisados, pues. Entonces, nada más píquete. Exacto. Racita, entonces les encargamos mucho este episodio, que le den mucho cariñito ahí. Y este fue otro episodio más de la Chiquichorcha. Saludos, raza. Ahí nos estamos viendo. Muchos saluditos a todos y cuídense. Nos vemos. Bye. Al rato. Ahí ahora me sentí como la dueña del sur aquí. Es que me puse así. Bye. Aquí no hay pena, criticamos todo sin cadena, expertos en nada pero con estilo, ven y quédate a reír contigo. Yo en la mesa, café y carcajada, temas que toque, yo soy la más mala, él se defiende pero me encanta, al final del día la risa no falta.